Ser podcast. Quiero volver un momento al Blade Runner, segunda parte del año 2049. A ese año de posibles distopías, evitables, por lo que nos dice Arantxa. Quédate con nosotros, que esto no ha terminado. Y quiero volver para destacar que en un momento de la película suena una canción de Frank Sinatra, concretamente esta canción. Apelo a la memoria cinéfila de nuestros oyentes. Si estuviera Bollero le preguntaría, pero como no está. Esta música suena en una escena que discurre dentro de un casino abandonado. Mira Arantxa cómo hace que sí con la cabeza. Cuando el personaje de Ryan Gosling, el agente K, entra por ahí y, hostia, se encuentra con un holograma muy grande de Frank Sinatra que de repente se pone a cantar e incluso interactúa con él. Claro, esto de los hologramas de gente de la música que ha palmado, esto ya lo hemos visto, esto no es nuevo, pero vamos a profundizar un poquito más. Y ojo que en nada estaremos hablando otra vez de geopolítica, pero de momento apuntemos algo, que es lo siguiente. Una canción no es nunca una canción. Es la banda sonora del día que me dejaste. El primer baile cuando todavía bailábamos. Es la sintonía de la merienda de la infancia. Mi padre poniendo un vinilo un domingo por la mañana. Es el coro desafinado en los últimos asientos del autobús del colegio. O ese otro coro vociferante en el primer concierto adolescente. Es lo que pusiste en el coche para pedir perdón o para hacer unas risas. Las máquinas guardan en sus memorias monstruosas toda la música que se ha tocado, todas las letras, todas las novelas, los poemas, los ensayos, todos los versos de Shakespeare, todos los cuadros. Y quizás su capacidad de cálculo permita a las inteligencias sintéticas asociar a cada una de esas obras un estado de ánimo. Una máquina puede explicar el significado de cada una de las 78 palabras del soneto más famoso de Lope de Vega, pero no podrá sentir qué es olvidar el provecho y amar el daño, o creer que un cielo en un infierno cabe. Esto que acabo de leer pertenece a un ensayo, otro libro, hoy en la ventana. Pertenece a un ensayo que se publica esta semana, un ensayo muy recomendable, titulado Bad Bunny ganó a las máquinas. Sí, ya sé que a estas alturas el nombre de Bad Bunny compite en insistencia mediática, incluso en pesadez, con el del Papa León XIV, ya lo sé. El Papa aún no ha llegado, pero Bad Bunny lleva ya 4 conciertos. Y la primera canción de los conciertos siempre es esta. Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6, trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscar salguito, par de pesos, para algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizzy, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para el Mirante, donde se conocieron, vivieron en Morovi, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Esta canción, que por cierto cierra el álbum Debí tirar más fotos, que es el que le ha llevado a este éxito planetario y a girar por todo el mundo, ahora está en Madrid. Cuando se le escucha cantar, hay gente que le mola mucho, hay gente que le mola menos, y los comentarios pues van en todas direcciones. Por ejemplo, vuelvo a abrir comillas. Diréis que su voz no es perfecta ni lo es su dicción. Diréis que se atropella cantando. Pretenderéis no entenderlo. Pero precisamente por eso es nuestra única esperanza. Porque Benito es la prueba hecha carne de lo lejos que estamos del silicio y del algoritmo. De que las máquinas no pueden hacer lo que realmente nos define. Las máquinas no disfrutan, ni saben contagiarnos de alegría. Las máquinas no se lo pasan bien cuando hacen su trabajo. Ni se paran para sentir el viento en la cara con los ojos cerrados mientras el público ruge. No han aprendido a mezclar la lujuria con la reivindicación. No saben de deseo ni de palpitaciones, ni de nostalgias, ni de sueños cumplidos. Las máquinas ignoran todo lo que de verdad nos hace humanos. Pero Benito lo sabe sin necesidad de explicarlo y a cada momento nos lo recuerda. Marta Fernández, buenas tardes.
Vamos, estoy pero súper arriba. Saludamos a la autora de Bad Bunny, ganó a las máquinas, de verdad que yo, en fin, lo recomiendo con mucho entusiasmo, porque hay un alegato ahí en favor no en contra de la tecnología, sino en favor del humanismo y de prevención de lo que nos puede hacer confundir el algoritmo, que además conecta directamente con lo que hablábamos con Arantxa, que me parece sensacional. Sí, ¿Alguien pensará que Bad Bunny ganó a las máquinas? Es una afirmación atrevida. Bueno, es una afirmación muy atrevida, efectivamente. Pero Bad Bunny es una metáfora, y tú lo decías, es una metáfora de lo que nos hace humanos, de lo que realmente importa. Esto enlaza con lo que comenzaba hoy La Ventana, de esas cosas que le dan sentido a nuestra vida y que cuando ya no están hace que nos muramos de pena. Pues Bad Bunny es todo eso. Y cuando ves a Bad Bunny en el concierto... Tú has estado ya, ¿no? Entiendo. Yo he estado en el primero y iré al último. Pero cuando hace este alegato, que es un alegato por sus padres, por la lucha de sus padres de quedarse en Puerto Rico y un homenaje a cómo se enamoran y a cómo nace él, creo que todo el estadio se queda absolutamente prendido, y cuando él aparece y hace esa pausa de complicidad con el público, no es solo lo que canta, no es solo lo que hace en el escenario, es lo que consigue de la comunión y del ritual con su público. Y eso no lo consigue un algoritmo que te hace una canción perfecta. Fíjate que con todo el follón, en el mejor sentido de la palabra, que montó en el descanso de la Super Bowl, Nieves con Costrina, que no es que sea una fan declarada de Bad Bunny ni del reggaetón, más bien no diré lo contrario, pero casi, hizo un análisis de todos los gestos, las canciones que eligió, las letras que seleccionó, todas con un mensaje, y un mensaje de activismo cívico y social, que fue una auténtica delicia descubrirlo, porque lo primero que te pone en contacto con la música pues es o las ganas de bailar o no, o me gusta o no me gusta, o el entretenimiento o la fiesta, pero esa hondura en todo el trabajo de Bad Bunny. ¿Tú hace mucho tiempo que le sigues? Sí, a mí me gusta desde sus épocas de trapero, esto tengo que reconocerlo, y me gusta por la curiosidad, porque, a ver, yo también soy un poco conversa, porque yo al principio decía, pero este chico, ¿qué hace? ¿Por qué le gusta tanto a la gente joven? Claro, yo no tengo una edad para que me guste Bad Bunny. ¿Qué es lo que le hace tan especial? Y entonces empecé a escuchar su música y dije, claro, es que este tío es muy bueno y está haciendo algo muy interesante. Y cuando va Jimmy Fallon y hace una reivindicación por las mujeres trans, por ejemplo, porque había habido un asesinato en Puerto Rico, me pareció que había algo ahí muy interesante que no era el reggaetón, como a mí me lo habían contado. Y es que Bad Bunny no es el reggaetón, como nos lo han contado. Es la canción protesta del siglo XXI, ¿no? Claro, el siglo pasado hablamos de Víctor Jara. No solo, pero también hablábamos de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, y ahora hablamos en contra del colonialismo, de la crisis de la deuda, de la gestión del huracán María, de las personas que tienen que emigrar de Puerto Rico porque está asediada por el país que lo maneja, ¿no? Sí. Entonces, claro, es un alegato que muchísima gente, con el que muchísima gente conecta. Claro, totalmente, y además el reggaetón, el perreo revolucionario, es el que prácticamente consigue echar al gobernador Ricardo Rosselló del poder en el verano boricua. Claro, yo animo a todos los que nos estén escuchando que busquen esas imágenes que hay de Bad Bunny con Residente y con Ile cantando y perreando delante del edificio en el que está el Defiendes el perreo gobernador como acto revolucionario, ¿eh? Sí, pero es que lo defienden ellos. Sí. Y luego hay también un acto revolucionario femenino del perreo. Sí. 8 tías perreando juntas. Pues somos 8 tías poderosas, y te lo digo porque estábamos varias mujeres que no nos conocíamos a la entrada del concierto de Benito y que nos conocimos allí, nos pusimos a perrear juntas, y había algo muy poderoso en esas mujeres. Déjame contar esto del huracán, porque es un capítulo concreto de tu libro que se titula Una velita, que es el título de una canción y que merece la pena, para el que no la conozca, descubrir esta historia. Esto hay que prestarle atención, pero es como una crónica periodística de lo que ocurrió ese día, ¿no? Y que en tu libro viene descrito de la siguiente manera. El cielo está... El 20 de septiembre de 2017 no llegó a amanecer en Puerto Rico. Sobre la isla se cernía la oscuridad del cielo nocturno, preñada de una oscuridad más profunda. Los puertorriqueños llevan siglos bregando con la furia de los cielos. Cuando se anunció una nueva tormenta tropical en las Antillas, se convencieron de que era una más de la temporada. Pero en menos de 24 horas se había convertido en un huracán de categoría 5, María. La gente se refugió como buenamente pudo,
como lo habían hecho siempre, en los armarios de las casas, en el último rincón del baño, en una esquina con las manos sobre la cabeza, y el huracán azotaba sin descanso, rompía los puentes, las carreteras, las presas, los ríos se desbordaron y el agua, convertida en barro, lo tomó todo. María había desgarrado Puerto Rico y a los puertorriqueños. Las autoridades se aprestaron a dar una cifra oficial de víctimas, 64. Tuvo que pasar casi un año para que un estudio revelara que 4.645 personas fallecieron como consecuencia del paso del huracán María. La tormenta dejó al descubierto la ruina política y moral de las élites puertorriqueñas. La ayuda del gobierno federal llegaba con retraso y con desgana. Los padres de Benito pasaron 3 meses sin electricidad en casa y fueron de los afortunados. En algunos lugares se tardó más de un año en restablecer el servicio. Había pueblos enteros reducidos a cascotes. Un año después de la hecatombe del huracán María, Bad Bunny se estrenaba en la televisión norteamericana en el show de Jimmy Fallon. Era un momento importante en una carrera que ya despuntaba. Ese día, Benito decidió que si tenía una voz que iba a ser escuchada, se la tenía que dar a los suyos. Quien pensara que el conejo malo era un trapero más, ese día tuvo que quitarse la venda. Benito iba a convertirse en un símbolo de eso que se llamó la generación de la crisis. Benito ha expresado muchas veces su dolor por no haber estado en Puerto Rico cuando llegó María. Por eso que comentabas, cuando en 2019 se desató el escándalo que acabaría con la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló, no dudó en interrumpir su gira europea y volver a San Juan. Se habían filtrado mensajes en el móvil del político en los que se burlaba de las víctimas del huracán, cargaba contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los periodistas. Total, los jóvenes se echaron a la calle para votar a Ricky, salieron masivamente y convirtieron en arma de protesta y de victoria el perreo. Esa es la historia de lo que ocurrió después del huracán y del papel que tuvo como activista cívico Bad Bunny. Sí, convertido en estrella universal. Sí, él siempre dice, yo no soy un activista, yo hago las cosas porque es lo que me pide el cuerpo. Qué bonito todo lo que le pide el cuerpo a Bad Bunny cuando escuchamos a Bad Bunny. Pero claro, toda esta historia, si trasciende, es porque una persona como él, con esa fama, decide que su voz no es solo suya, sino que también es de sus compatriotas y se la da la voz a los compatriotas. Y cuando luego escribe esta canción, Una velita, él es ya muy, muy, muy famoso, pero no quiere dejar que esa fama pase sin reclamar lo que pasó en la isla, porque lo malo no fue el huracán. Lo malo fue lo que vino después y que Washington se desentendió de reconstruir esa isla. ¿Ves, Arantxa, cómo volvimos a hablar de geopolítica? Es que tiene que ver con... ¿Ves cómo estamos hablando de lo mismo? Todos los caminos nos llevan a Roma. Sí, en este caso a la geopolítica. En este caso a Estados Unidos. ¿Os acordáis cuando Trump se presentó 2 semanas más tarde del huracán María tirando rollos de papel higiénico a los damnificados? Total. Es que fue una humillación constante. Como siempre, pero fíjate, decía antes Arantxa lo importante que es que estemos todos juntos en la Unión Europea. El mensaje final de Bad Bunny en la Super Bowl era juntos somos mejores, y ese es su mensaje desde hace mucho tiempo, y por eso pedía que juntos América, desde el sur hasta el norte, qué bonito cambiar el eje, estuvieran teniendo su voz representada, ¿no? Pues en Europa pasa lo mismo, desde el sur, que somos nosotros, hasta el norte, que tengamos nuestra voz representada. En el libro de Arantxa se habla, hay capítulos dedicados a cada parte del mundo, y en el de Latinoamérica se habla de cómo se erige la gran valla americana para contener el flujo de inmigrantes, que la detención, el secuestro, le podemos llamar como queramos, de Maduro, es el que da ya la señal definitiva de que se ha roto el orden internacional. Pero claro, eso, visto así en la distancia, tampoco parece una solución para encauzar ningún tipo de problema, más bien para agravarlo. Digo yo, ¿eh? Claro, es que esta es la paradoja, es la promesa de la falsa seguridad. Exacto. La seguridad que te da el intentar segregarte de un mundo, como si tú pudieras separarte del mundo. Pero nos está contaminando Europa, ¿eh? Bueno, pues, pero repitamos entonces esto, repitámoslo muchas veces. Recordemos que no nos vamos a proteger en Europa retrancándonos detrás de nuestras fronteras nacionales. En el mundo, incluso los europeos más grandes, somos pequeños. Y es muy difícil para cualquiera de nosotros ofrecer verdadera seguridad a nuestros ciudadanos, seguridad económica, seguridad física, seguridad en forma de educación, de vivienda, si no hacemos una Unión Europea más fuerte. Y eso tiene que ser también, esto tiene que formar parte del discurso también. Oye, la repercusión, iba a decir el éxito y no sería el concepto más adecuado, pero sí, el poder que muestra un referente de la cultura, en este caso de la música, como Bad Bunny, es en detrimento, o nos
está diciendo que faltan referentes en otros territorios como la política con esa potencia, con esa fuerza? Porque su discurso contra la gentrificación, por ejemplo, es de una fortaleza y de una efectividad, además tremendas. Lo de la casita se puede discutir, quién entra, quién sale, pero es un mensaje de eso. Hay que recordar cómo surgen las casitas de Puerto Rico. Esto es un oficial de la Marina que en un barrio de, no sé si era de Nueva York o de qué estado era, que acogía una oleada gigantesca de inmigrantes y dice, hostia, voy a clonar casitas pequeñas de este tamaño. Pam, 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 pam. Little Town se llamaba ese barrio, Exacto. ¿no? Y luego en Puerto Rico clonan lo mismo, pero son casitas súper modestas, súper baratas y súper racistas desde el comienzo, porque los negros ahí no se podían alojar, ni los negros ni los medio negros. O sea, en fin, que hay una historia ahí detrás de todo esto, de lo de la casita, para que la gente lo sepa, que es muy importante también. Mira, yo escuchaba a Marta y recordaba el concierto del último de la fila aquí en Madrid, al que tuve ocasión de acudir hace unos días, y hacía mucho tiempo que no sentía una conexión tan grande con esas 60.000 personas que estábamos juntas en un estadio. Y era porque había algo que estos señores en el escenario nos estaban dando que nos hacía recordar un momento de unidad. Y decía una cosa, Carles, dice Manolo García dice una cosa que yo la he hecho como el lema de la Unión Europea. A ver. Que no nos ocurra. Soy un accidente, soy un error de medida. Soy un accidente, soy un viajero de barro que se lleva la corriente. Es que nosotros no queremos ser un error de medida. Los europeos tenemos ambición de no ser solo un accidente. Queremos estar ahí, queremos perdurar ahí. Y yo creo que casi lo voy a hacer como el lema, ¿no? El último de la fila como el lema de una Unión Europea, de una Unión Europea unida. Y nos recordaba, como nos lo recuerda Bad Bunny, todos esos valores que al final nos une por encima de nuestras diferencias, ¿no? A veces nos empeñamos en poner el trazo sobre las diferencias, pero no hablamos de lo que nos une. Ellos lo hacen. Dejadme leer un último fragmento para esto de los humanos y las máquinas y los sentimientos y lo que está planificado de antemano, que creo que está bastante bien. Es el capítulo titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Dice, es que esto de verdad, hay que prestar mucha atención a esto. Antes de perder la atención, los humanos perdimos nuestra capacidad de asombro. Ayer hablamos mucho en el Biopar de Valencia del asombro de los niños, de esa mirada cuando llegan a ese lugar que parece una selva amazónica con animales correteando en aparente libertad, esa mirada de asombro que nunca se puede perder. Bueno, pues antes de perder la atención, los humanos perdimos nuestra capacidad de asombro. Dejamos de mantener el interés en las cosas porque nada nos sorprendía, nada era lo suficientemente raro, nada era nuevo. El truco más sucio de las máquinas fue robarnos poco a poco el deslumbramiento, la alegría de descubrir, el estupor, la extrañeza. La tecnología nos abrió todas las ventanas, mira, hasta las que no existían, y nos acostumbramos a todo. Naves espaciales surcando las pantallas de cine, dinosaurios haciendo temblar el agua de un vaso y a los espectadores en sus butacas, muertos vivientes bailando al ritmo de una canción pop de los 80. Con el tiempo, todo nos empezó a parecer normal. Los efectos especiales dejaron de ser efectos y, sobre todo, dejaron de ser especiales. Se podía aniquilar nuestro planeta de cualquier forma posible. Un meteorito, un tsunami gigante, una invasión extraterrestre. El único apocalipsis que no vimos venir era el que las máquinas tenían preparado para nosotros. El del aburrimiento. Esto es maravilloso. A mí me sigue impresionando. Cada vez que monto un avión digo, es imposible que esto vuele. Sí? Y la gente entra con una normalidad que digo, pero no sois conscientes de lo que va a pasar dentro de 5 minutos, bueno, ¿no? O que salgas a la calle cuando has dejado tus cubos de basura y de repente por la mañana ya no están los cubos de basura. Quiero decir, eso es de una organización cooperativa que es la que nos ha hecho progresar, pero desde la época de las cavernas. Es decir, desde la época de las cavernas no hemos crecido porque hubiera gente muy iluminada. Era sencillamente porque la poca gente que había empezó a cooperar, cada uno haciendo lo suyo, ¿no? Y me parece clave eso. Y a mí, por ejemplo, de este hombre que me separa absolutamente todo, también es verdad que tampoco... Pues yo te he visto mover las caderas muy bien, yo con mucho estilo. Muevo, sí, bueno, pero no con Bad Bunny. Lo que sí que veo es que es de este tipo de personajes, que lo veo también en Rosalía, por ejemplo, que hace lo que les da la gana. Y en ese sentido sí que están venciendo al algoritmo, ¿no? Porque tenemos muchos productos de gente que tiene un éxito y ya toda su carrera musical o artística está en exprimir ese éxito. Estos, en cada giro,
nos deslumbran con una cosa nueva, que unas te gustarán más y otras menos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.